El año que ha transcurrido ha sido uno de contrastes. En el mismo periodo tuvimos uno de los momentos de mayor alegría como mexicanos, el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Pero también uno de los eventos más tristes para México, el cobarde atentado contra civiles inocentes en Monterrey, que derivó en el homicidio de 52 personas. Tan terribles actos describen la crueldad y la barbarie que son capaces de alcanzar los criminales. La evolución de las organizaciones criminales que hoy vemos en México no es nueva. Era la lógica de que si no te metes con ellos, no pasa nada. Ese error permitió a las bandas distribuirse rápidamente en el territorio, enquistarse en las instituciones del Estado e incluso poner a su servicio estructuras completas de policía y de procuración de justicia en algunos lugares específicos. Y una vez hechos del control de las autoridades de un pueblo o de una ciudad, a los delincuentes ya no les costaba ningún trabajo adicional ampliar sus actividades a otras acciones delictivas como el robo, el secuestro o la extorsión. Esta expansión criminal, al principio imperceptible y hoy evidente y alarmante, encontró instituciones policíacas y ministeriales en todo el país y en los tres órdenes de gobierno que no estaban preparadas para hacerles frente. Ese es precisamente el riesgo que corríamos y que evitamos en México. El riesgo de que el crimen pasara a una etapa en la cual los criminales se apoderaran del Estado, lo usaran para sus fines o de plano lo suplantaran, imponiendo su arbitrio a la sociedad. Pensar que el problema se gestó de la noche a la mañana y empezó con esta administración es tan equivocado como suponer que al retirar a las fuerzas federales o al concluir la presente administración desaparecerá por sí mismo. La violencia se da no por la intervención de las fuerzas federales. Al contrario, las fuerzas federales intervienen donde hay violencia y porque hay violencia en un lugar determinado. La acción del Estado así contra los criminales es una consecuencia y no una causa del problema. Y quiero hacer un reconocimiento a la lealtad y al patriotismo de las Fuerzas Armadas en México, al Ejército y a la Marina. Fue precisamente el no actuar a tiempo lo que permitió alcanzar el poder que hoy tienen los criminales. Y es absurdo suponer también que si el gobierno se retira de esa lucha, los delincuentes van a dejar de asesinar o de delinquir o de expandir su ámbito de influencia hasta dominar las estructuras de poder. Al contrario, de no haber hecho nada, en lugar de la utópica tranquilidad que algunos imaginan, el país estaría totalmente dominado por los cárteles. El crimen habría crecido hasta ser inoperantes las instituciones del Estado y ponerlas a su servicio. Y algo más importante, no habría quien les hiciera frente a esos grupos, dejando a las familias mexicanas a merced de los criminales. Ceder la plaza, no meterse con ellos, mejor no moverle, seguir con la administración de la ilegalidad y la simulación de la justicia nos hubiera llevado al envilecimiento de la sociedad, nos hubiera llevado al gobierno de los criminales. Los cárteles controlarían decisiones y recursos del Estado y de la sociedad. Eso habría significado, simple y llanamente, perder al país. Y eso no ocurrirá. No mientras se le siga haciendo frente con firmeza y en lo cual mi gobierno está y estará plenamente comprometido hasta el último día de mi mandato. Hasta hoy han sido capturados o abatidos en su captura 21 de los 37 líderes criminales más peligrosos que operaban en México. En el trabajo por fortalecer nuestras instituciones, hoy quiero anunciar que este año estamos acelerando y vamos a profundizar la depuración y el fortalecimiento de la Procuraduría General de la República. Lo haremos con un intenso programa que busca elevar las capacidades del personal de la Policía Ministerial y desde luego de los ministerios públicos de la Federación. Mi compromiso es concluir el sexenio
con instituciones federales de seguridad y procuración de justicia renovadas, confiables y conformadas por elementos honestos y bien capacitados. Yo quiero proponerle a la y a los señores gobernadores y al señor jefe de gobierno que hagamos todo lo que tengamos que hacer, en particular ampliar los centros de control de confianza a nivel estatal, y nos pongamos una meta, que a más tardar en el mes de mayo del próximo año, todos los mandos medios y superiores y al menos la mitad de todos los elementos operativos de las corporaciones policíacas y ministeriales hayan aprobado las pruebas de control de confianza. Hay un tema que los diálogos con la sociedad nos han permitido valorar en toda su magnitud. Me refiero a las víctimas de la violencia criminal, a las víctimas inocentes, a los secuestrados, a los asesinados, a los desaparecidos, a los fallecidos en un tiroteo, a los jóvenes, a los padres de familia, a los periodistas, a los soldados, a los marinos, a los policías, todos los que han muerto a consecuencia de esta violencia criminal. Por ellas y por ellos, y en su memoria, quiero pedirles a ustedes que guardemos un minuto de silencio. Tengo la profunda convicción de que las víctimas deben ser el centro de nuestra atención. Y por eso, hoy quiero anunciar la creación de la Procuraduría Social para la Atención de Víctimas de la Violencia, que va a unificar y a potenciar la atención del gobierno federal a quienes han sido lastimados por la violencia de los criminales. Señoras y señores, sabemos que como cualquier obra humana, en nuestra tarea hemos tenido aciertos y errores, pero les puedo asegurar en conciencia que México está actuando con toda su capacidad como Estado organizado para hacer frente a un problema que, por otro lado, es un desafío de carácter internacional. Por muy difícil que parezca la lucha, téngalo por seguro, vamos a vencer a esos criminales. Unidos somos más fuertes que cualquier reto y unidos construiremos un México de paz con justicia. Ya hemos hecho el esfuerzo más grande, el esfuerzo de reconocer nuestros problemas, de plantear estrategias, de hacerles frente y de avanzar hacia su solución. Ya iniciamos la transformación de México y debemos perseverar en ella. Sé perfectamente que atravesamos por un momento de confusión y de tristeza. Pero sé también que si perseveramos en lo que debemos hacer, esos momentos quedarán atrás y nos liberaremos de la esclavitud de la criminalidad que nos amenaza y que es la que nos entristece. Y sé también que a pesar de la gravedad del momento que vivimos, la hora más oscura en la noche es la que precede al amanecer. Yo veo ese amanecer de un México nuevo. Veo a ese México que asoma en su gente. Lo veo en los jóvenes mexicanos que se preparan con tesón para ser los mejores ingenieros del mundo. Lo veo en los más chicos que se preparan y ganan los concursos mundiales de robótica. Y lo veo en los mayores que ya diseñan los prototipos de la aeronáutica del futuro. Lo veo en los empresarios que después de muchos años de adversidad hoy avanzan frente a sus competidores en todos los mercados del mundo y han convertido a México en un exportador más grande que todo el resto de América Latina junta. Lo veo también con dolor y al mismo tiempo con esperanza en los familiares de las víctimas del crimen, que nos enseñan a encontrar en cada una de esas víctimas a un ser humano y que se organizan en movimientos ciudadanos que nos exigen con rigor a las autoridades que cumplamos con nuestro deber. Lo veo en algunas policías que finalmente empiezan el largo camino de su reconstrucción
y comienzan a actuar y a enfrentar por su cuenta a criminales a los que antes veían con temor e impotencia. Lo veo en una sociedad que grita un ya basta sonoro y activo y que es un clamor que todos sentimos. Lo veo en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestros jóvenes agentes federales que cada vez que son atacados salen airosos y recuperan una parte de libertad, de seguridad y de dignidad que estaba en riesgo en algún rincón del país y que perseveran en su misión hasta alcanzar la victoria. Hay un México nuevo que viene y lo veo en sus comunidades indígenas que educan a sus hijos y defienden su identidad y además se organizan para cuidar el bosque y vivir digna y sustentablemente de él. Lo veo en las niñas y los niños que ensamblan orquestas y equipos deportivos, en nuestros jóvenes que sin los complejos que lastraron a tantas generaciones hoy se alzan como campeones del mundo. Construir ese México ha sido nuestro ideal, es la razón de nuestros afanes y de nuestros esfuerzos. Ese México vendrá, amigas y amigos, y no tengo la menor duda de que será un México seguro, donde nuestras familias puedan vivir en paz, con la alegría de poder labrar su propio camino. Un México próspero que compita abiertamente con el mundo y gane, y es capaz de generar los empleos que necesitamos. Un México justo, donde habremos erradicado la pobreza extrema. Un México limpio, reconciliado con el medio ambiente. Un México democrático, donde los ciudadanos participan, los representantes rendimos cuentas, las contiendas electorales se deciden por las ideas y donde prevalece el voto libre sobre todos los intereses que lo asedian. Ese México vendrá. Lo que le pido a los mexicanos es perseverar unidos en el esfuerzo y en lo que a cada uno le corresponde. Sé que lo vamos a lograr porque México tiene todo para convertirse en la gran nación que está llamada a ser. Es en esta hora de prueba cuando los pueblos templan su carácter. En nuestra historia, muchas han sido las adversidades y más grande ha sido el coraje del pueblo de México para superarlas. Esta no es la excepción. México saldrá adelante. Sigamos adelante. México saldrá adelante por el legado de sus ancestros y por los sueños de sus hijos. México saldrá adelante por la fuerza y la valentía de sus mujeres y hombres, con la fuerza de nuestra historia, con la determinación de construir una patria mejor para nuestros hijos. Sigamos adelante y llevemos a México al futuro. ¡Que viva México!